Buenos días a todas las personas de Iberoamérica que se conectan a esta aula diplomática CIBEI. Aula diplomática es un espacio donde buscamos hacer un acercamiento a diplomáticos de diferentes nacionalidades y dar a conocer más sobre el servicio exterior a estudiantes, profesionales o personas interesadas en este tema de las relaciones internacionales, del mundo diplomático, de la política exterior de estas diferentes nacionalidades. Para ello, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado a Julio César Lalama Galán, quien es diplomático de carrera ecuatoriano, doctor en gestión pública y gobernabilidad, y ha realizado maestrías en relaciones internacionales, administración de empresas y gestión territorial y medio ambiente. Se ha desempeñado como vicecónsul en Perú y actualmente es cónsul de Ecuador en Palma de Mallorca. De antemano le agradecemos su compañía en esta ocasión y por compartir con nosotros sus experiencias en este bello mundo diplomático. Bienvenido, estimado Julio César. Muy buenos días y tardes porque por acá son las 3:30 aproximadamente. Entendería que allá son alrededor de las 8:30, 9:30 aproximadamente. Entonces, un gusto para todos en Latinoamérica, con un abrazo fraterno desde Palma de Mallorca, en el Mediterráneo, Islas Baleares, Comunidad Autónoma de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero indicarles a las personas que se conectan a este espacio de aula diplomática que pueden realizar sus preguntas y comentarios a través de este espacio que pueden ver ahí a mano derecha de sus pantallas. Ahí pues van a poder preguntarle lo que consideren pertinente a nuestro cónsul Julio César. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a iniciar ya con el espacio y queremos, pues, en primer lugar, pues Julio César, quisiera que pues, nos contaras a toda la audiencia, ¿qué te motivó a ingresar al servicio diplomático? Yo creo que me hicieron un pequeño lavado de cerebro, dicen por ahí. Cuando era pequeño, mi madre siempre nos decía algo de la diplomacia. Y siento que de alguna u otra manera eso influyó en que quisiese tener en parte de mi vida, en algún momento de mi vida, este elemento que es la diplomacia. Mucha gente me ha dicho en el tiempo que eso he sido, o sea, que lo he cargado siempre. Básicamente me decían, aunque no había estudiado formalmente, me decían, pareces diplomático. Entonces, creo que me he ido de a poco insertando en este tema. Formando también académicamente, y ya en algún momento de mi vida ya profesional tomé la decisión y hice un crossover y llegué a lo que es propiamente el área formal del desarrollo como un diplomático de carrera. Perfecto. Bueno, sí, a veces esa vocación se tiene, ¿no? Y también se va cultivando desde la niñez o desde la misma juventud ese mismo gusto por los ciertos temas, eso normal en cualquier profesión, pero a veces desde pequeño se sabe como hacia dónde se quiere como guiar la vida y ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, pues muy interesante también que, además que eso que mencionas que lo hayas cultivado un poco a través de tu madre y eso, pues muy interesante eso. Bueno, pues sabemos que para llegar a la diplomacia hay que tener cierta preparación, ¿no? Cada país tiene pues sus procesos, tiene sus exámenes y pues quisiésemos saber en ese momento si tuviste algún tipo de preparación para este examen de ingreso a la carrera diplomática y cómo fue que te preparaste para llegar. Básicamente tuve dos tipos de preparación. Una en el sentido, el desarrollo previo cuando hice mis estudios de licenciatura en cuarto nivel y maestría en la Universidad de Guayaquil, formales, académicos, y posteriormente en el tiempo fui captando información de diferentes medios, siempre revisando información de lo que se presentaba en el contexto nacional e internacional. Y en el momento de las aperturas de concursos
de méritos y oposición de libre merecimiento, aplicar. ¿Qué hice para ingresar al concurso? Si es específicamente esa la consulta, alguien me diría, no puedo creer lo que hiciste. 3 o 4 días antes comienzo a revisar la documentación, digamos, en términos de contexto general, porque nos dieron unos temas, dijeron, estos son temas en términos generales. Yo decía, bueno, yo he estudiado esto, en maestría en administración de empresas también hay temas relacionados. Básicamente yo decía, de alguna manera tengo un pequeño acervo, vamos a decir, de lo que es todo lo que nos están pidiendo aquí. Entonces yo hice una especie, porque cada quien tiene los tiempos a veces muy comprometidos, hice un pequeño esquema de estudiar los días anteriores. Los temas sentí que era mucho, porque realmente era bastante lo que se estaba pidiendo, y yo mismo me auto expresé, tú sabes, trata más bien de tomar los puntos más importantes de lo que quieras revisar y contextualiza en tu mente qué significa cada uno. Y desarrollé. Al final entré, mucha gente diría algunos, y efectivamente en la carrera diplomática en la Cancillería conozco gente que ha hecho el intento no solo 2, no 3, hasta 5 o 6 veces, y ya algunos ya le perdieron el intento, y en mi caso a la primera intento lo pude lograr. Qué bueno, porque sí, no es fácil que a la primera las personas lleguen a prestar ya el servicio exterior como tal, ¿no? Casi siempre, no solamente en Ecuador, sino también en Colombia, en Brasil también es un concurso que es bastante peleado, pues también por la cantidad de gente que se presenta, ¿no? Claro, La cantidad de gente siempre es bastante alta. En el caso nuestro creo que fueron como unos 1.500 personas, aproximadamente 1.800, perdón. Fueron 1.800 personas y preaprobamos, y lo voy a decir en esas palabras, preaprobamos 43, pero hubo una siguiente, bueno, algo, bueno, en nuestro concurso un caso que hizo que casi que no entrasen las 43 personas que originalmente iban a entrar, sino la mitad. Yo estaba en el grupo de los que iban a entrar, pero finalmente entraron los otros 20 y tantos. Finalmente 43 entraron a la carrera. Pero efectivo, es un tema, yo veía a las personas que estaban en el proceso, que ya habían tomado, por ejemplo, algunos para entrar al concurso, no solo ya que habían hecho varias ocasiones, sino que habían tomado cursos de 2 o 3 meses, que los había en ese tiempo y actualmente también los hay. Entiendo que ustedes también ofrecen algunas opciones en ese aspecto, que permiten entender y embullir a las personas que tienen esta intención, este sentimiento, yo le llamo también. Dice mi esposa, han encontrado su delfín, saben lo que quieren, pero necesitan un apoyo o una herramienta que les permita acceder al mismo. Buscan este tipo de opciones que les permite completar esos vacíos que pudiesen tener en lo que respecta a conocimientos, ¿sí? Y en eso me parece excelente que existan estas opciones para las personas. Y básicamente hubo muchos que tenían cogido 2 o 3 sistemas de apoyo y estaban realmente estresados, realmente estresados. Sí, bueno, ahí un poco la perseverancia también, ¿no? El que no pasa la primera, pues bueno, volver a presentarse y pues sí, como lo conversamos, a veces en la tercera es la vencida, se dice, ¿no? Y eso sí ocurre en varios casos, que efectivamente la tercera es la vencida, es un poco también el querer, la voluntad de verdad y la vocación de llegar como tal a ese sueño de ser diplomático. Correcto. Bueno, pues en relación a toda esta preparación que nos acabas de comentar, ¿tú consideras que los estudios previos, o sea, pues también como un poco guiado al tipo de formación previa profesional es importante? ¿Contribuye para ese sueño, para llegar como tal a la diplomacia? Indudablemente. Siempre una preparación previa y más bien si este es de tipo formal ayudará increíblemente. Yo estoy queriendo de alguna u otra manera agradecer a mi institución, la Universidad de Guayaquil en su momento, que me dio los conocimientos, parte de los conocimientos, y no muchos de los conocimientos en esa materia.
y lo que he ganado en el tiempo en el conocimiento de idiomas, porque realmente en diplomacia uno no puede quedarse con el idioma natal, tiene que trabajar al menos un idioma más, si no dos o muchos más. Son cotizados los diplomáticos que conocen no solo inglés, sino francés. Yo conozco algo de francés, pero que hablen bien francés y mucho más si hablan alemán y hablan ruso. Entonces, eso es muy superior, que te conozcan mucho más, que sean con muchos lenguajes en su acervo. Claro, y pues ahorita igual es obligatorio ya tener certificado de inglés, ¿no? Para por lo menos poder postular, no Correcto. solamente en Ecuador, sino en los demás países. O alguno de los idiomas que estén avalados por Naciones Unidas dentro del ámbito diplomático. Eh, pues claramente la gente normalmente tiene más conocimiento de inglés y pues yo ya es obligatorio como tal presentar ese certificado, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante, como tú lo dices, estando también en Europa, ya tener por lo menos ese conocimiento y lograr tener otros idiomas adicionales, ¿no? Pues no solamente para la misión como tal, si es que está uno ya de asiento en alguna de las misiones de alguna de las naciones, sino también en reuniones multilaterales que se puedan presentar en otros países y lograr tener pues como esa opción de comunicación, ¿no? Digamos que también es algo muy importante dentro del mundo diplomático, de lo más importante además, ¿no? Claro, justo se perdió y se ganó, vamos a decir, dentro de la COVID, el tema del encuentro cercano. Se perdió el encuentro cercano, se tuvo que mantener el tema a través de videoconferencias. Sin embargo, a la vez, eso ayudó y potenció el tener mayores encuentros. Entonces, un ejemplo de esto es lo que estamos teniendo en este instante. Los sistemas telemáticos permiten el encuentro de personas que se encuentran en continentes diferentes, en horarios o zonas horarias completamente distantes, pero que estamos conversando como que estuviéramos en el mismo cuarto. Esto permite eso. Se pierde, dicen ahí, y en diplomacia también se maneja lo que es el lenguaje corporal, no se ve todo el cuerpo. Entonces, uno analiza a las personas en diplomacia. La conversación no solo es las palabras que dice una persona, sino los gestos. Entonces, una comunicación tiene esos elementos, no solo es las palabras. Y en ese sentido, se ha perdido un poco con el tema telemático, pero ha ayudado bastante a mantener muchas y más reuniones. Eso es indudable. Abarata también los temas, por ejemplo, al mantener las reuniones de manera telemática. Una conexión, una reunión que hubiera tenido que ser, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador, no se necesita, por ejemplo, y un tema de ahorros y optimización del gasto público, permite, por lo menos las previas, no las reuniones presidenciales, pero las previas, permite ser ejecutivos, encontrar a los elementos de las subsecretarías o viceministerios correspondientes, al menos en el caso de las cancillerías y de las demás instituciones del orden público y algunas a veces del sector privado, para que todas interaccionen de una manera fluida, aunque no con ese elemento que es el face to face, que siempre es importante. Por eso las presidenciales al final creo que somos un elemento, una herramienta que se logró mantener en el tiempo y que ayuda bastante al manejo de las relaciones en países, entre ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, entiendo que también la manejan, Perú, Brasil lo maneja también, y con Venezuela, y también las bilaterales con otros países de la región. Son una herramienta muy importante que se debe ser considerada dentro del proceso de relacionamiento y el apoyo a los compromisos que se logren entre países, al menos bilateralmente. También los multilaterales es otro ambiente, otro manejo que hay que saberlo negociar y que es importante ahí no solo poner una idea, sino saberla lograr los votos, porque estamos hablando a nivel de votos en este asunto, para negociaciones de ideas, de compromisos, de puestos, de ubicaciones dentro del contexto de una instancia a nivel internacional.
Sí, efectivamente, aunque ahora también, pues bueno, ya las cosas han ido cambiando de nuevo y la presencialidad otra vez se está dando, ¿no? Bastante, además. No solamente en el ámbito bilateral, sino en lo multilateral, tal vez, pues, si bien al comienzo estuvo muy virtual, pero ya tal vez estas relaciones multilaterales y todo este tipo de reuniones fueron como las primeras que empezaron a hacerse ya de nuevo presencial, ¿no? Después de toda esta situación de COVID. Sí, efectivamente, muchas en Europa, en el tema del medio ambiente en especial, en las prácticas y propuestas que está haciendo Ecuador, increíblemente todo esto se está haciendo de manera presencial y realmente implica que no se ha perdido, se ha fortalecido, pero a la vez también se ha fortalecido esta herramienta telemática para manejo, por lo menos los manejos intermedios en algunos casos. Sí, bueno, como un poco tocando ahí este tema de lo telemático y lo digital, pues también ahora, digamos que algo que surgió después de COVID también fue la implementación un poco más fuerte de lo que es la diplomacia digital, ¿no? Las cancillerías empezaron a moverse un poco más hacia esa, apuntando a la diplomacia digital también, ¿no? No solamente Sí, a través de las reuniones, sino también todo el tema de redes sociales y todo esto. sí, yo diría que sí, obviamente, potenció el periodo, pero ya al menos en nuestras cancillerías, y lo digo por Colombia y lo digo por propio Ecuador y Perú, por las relaciones que manejaba, yo me encontraba en una de las direcciones que más directamente están relacionadas con estos países. Lo que es diplomacia digital, diplomacia 2.0, el manejo de redes, es ciberdiplomacia, todos los conceptos relacionados con el manejo de conceptos tecnológicos y el apropiamiento de los mismos para el beneficio de cada uno de los países y de los propios ciudadanos, ya se venía dando antes. Esto le dio efectivamente un mayor impulso, pero el proceso ya ha venido, al menos, si mal no estoy, puedo dar un número, puede estar mal, pero yo diría que al menos desde 2015 ya estaba hablándose del tema, al menos en el área que estoy mencionando de estos países de Latinoamérica. Y yo creería que al menos en Chile sí lo hacían un poco antes, hay otros países que lo hacían, si no estaban al mismo nivel, al menos ya estaban entrando o haciendo sus primeros ingresos en ese tema. Efectivamente, sí. Bueno, pues Julio César, tomando en cuenta de que muchas de las personas que están ahorita conectadas y que seguramente también pues reproducirán de nuevo esta aula diplomática después, están pensando tomar el camino para desarrollarse como funcionarios del cuerpo diplomático de sus países. ¿Qué recomendación le darías a quienes se preparan para este examen de ingreso a la carrera diplomática? ¿Qué recomendación? Veamos. Si yo me pusiera en ese momento del tiempo, la primera cosa que haría es mi autoevalúo. Efectivamente es lo que quiero para mí. A veces lo hacemos porque alguien pudiese, sin querer a veces, mencionarnos y por una indecisión o una falta de definición podríamos estar haciéndolo para determinar si se logra o no se logra. Hay que primero definirse si es lo que uno realmente quiere. Es la primera cosa que yo les diría a los que buscan esto como una opción de vida, en la diplomacia. Adicionalmente les diría que busquen dentro de sí esa fuerza para saber tener la empatía, el entendimiento a sus conciudadanos cuando les toque estar en el servicio diplomático, al menos en el caso que les toque en los consulados. Esa misma empatía y manejar los términos de comunicación con las representaciones de otros países en términos diplomáticos, aunque nosotros, no podría decir por otros países, estamos considerando que los consulados también son una especie de pequeña extensión o ramal de las embajadas de nuestro Ecuador. Y en ese sentido también hacemos labores pero digamos, coordinadas con nuestros principales, desde la Cancillería y de la Embajada, para afrontar estos términos de otras relaciones que son como las que se manejan en el lado diplomático. Pero en principio tener esos tipos de empatías con cada uno de los actores, saber ser, darse de sí, esto se aplica a toda profesión, saber darse de sí
siempre enriquecerse de más y más nuevos conocimientos. El que diga que ya sabe de todo difícilmente sabrá algo. Uno debe tratar de abrirse, ser mente abierta en todos los términos, mantener una posición siempre apolítica, es un punto importante. Dentro del menos del contexto de las cancillerías, eso es importantísimo, no puede o no debiese ser un elemento que debe uno escribir. Claro, uno puede tener una posición, pero esa posición no debe contrastar contra los lineamientos de lo que busca el Estado como Estado y lo del gobierno de turno. Uno debe tener esa posición de servir al país, saber definirse como un funcionario, un servidor público que a la vez quiere lo mejor para sus connacionales y para el contexto en que se encuentre, porque resulta que le puede tocar, y eso es importante, no porque ustedes sean, lo digo por mí, pues voy a ponerlo como referencia. Yo cuando entré a la carrera tenía 2 maestrías, una que no se volvió maestría, pero fue por un problema en Colombia, sino que hubiera tenido una maestría un diplomado en seguridad de la Universidad de Bucaramanga, pero hubo unos problemas de documentación, así que hubiera tenido también esa de allá. Cuando entré, entra uno por tercer secretario, para que esté claro para todos los que no conocen todavía cómo se divide. Esto es como que entrar a la carrera militar. Aquí hay lo que se conoce como rangos diplomáticos. Entonces uno puede tener 3 doctorados, un postdoctorado, haber hecho de todo, pero lo que va a ser primero es tercer secretario, que es el rango más bajo de la carrera diplomática. Y en ese sentido comienza a escalar. Y dependiendo de los reglamentos, de las leyes orgánicas de cada país, tienen unos tiempos y tienen unos procesos que permiten que, aunque indistinto de que anualmente, y eso sí sucede en todas las cancillerías de todos los países, al menos de los que conozco, todos los años se hace evaluación. Y en esa evaluación se miden muchos elementos, incluidos aportes, incluido formación profesional, incluido espíritu de grupo, que es importante manejar, capacidad de trabajo en equipo, y ese tema es bien valorado. Entonces, si ustedes tienen todos esos elementos y saben manejarse con humildad al momento de entrar, pero con respeto también a sus propias capacidades, muy probablemente van a tener un muy buen desarrollo profesional en la carrera diplomática. Se me olvidaba. Sí, se me olvidaba algo más. Yo decía que, al menos en Ecuador, hay otros países que tienen 7 niveles. En Ecuador son 6 niveles de la carrera diplomática. Es decir, comienzan por tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, en algunas llaman ministro y ministro consejero, las que tienen 7, y después embajador. En el caso de Ecuador solamente hay ministro y de ahí embajador. La carrera es una carrera, dicen ahí, maratónica. Es un asunto que no es que yo entro hoy día y en 5 años ya soy embajador. No, es una carrera que tiene su tiempo. Yo actualmente llevo en la carrera desde el año 2009. Tengo aproximadamente 13 años y un poco más. Me gusta, siento que es algo importante en mi vida y me enriquece. Y quisiese que esas personas que tienen esa indecisión, haciendo ese pequeño cuadro, dicen una matriz, no FODA, pero una matriz que les sirva, o algunos dicen DAF, yo le digo FODA. Yo tuve clases con el creador del FODA en su momento en Costa Rica. Entonces le decían FODA. Actualmente creo que algunos le dicen DAF. Nos enseñaba que debemos saber manejar esos elementos que tenemos potenciales o elementos de ventajas y revisar esas falencias, pero para mejorarnos y saber que dentro de la carrera diplomática, como cualquier otra carrera, y en especial esta, porque esta confluye en muchos temas. En la carrera diplomática no es hablar solo de ciencias sociales. Aquí se hablan de todos los temas posibles
que un Estado, como Estado, y representando los intereses de sus conciudadanos, debe hablar. Le decía Alejandro antes, hay temas energéticos, hay temas de seguridad nacional en el sentido de armamentista, hay temas limítrofes, hay temas medioambientales, hay temas sociales, hay temas de salud, hay temas económicos, dentro de lo que es laboral. Las aristas son infinitas, o sea, de patrimonio dentro de lo cultural, del manejo intrínseco de la supervivencia y yo diría, mejoramiento de las vivencias de las culturas que existen en un país. Es algo que uno cuando entra dice, bueno, y tanto de esto se maneja en nuestra Cancillería. Cuando uno ve el orgánico funcional, la cantidad de direcciones, aunque uno dice, ¿por qué tantas? Es que se necesitan para todos los temas que se están creando. Y en Colombia yo he visto también el orgánico funcional, es más o menos interesante el que tienen en Colombia para el manejo de todas las necesidades de interrelación, tanto a nivel bilateral, multilateral, organismos internacionales y representaciones especiales, digamos, en el Vaticano. Así es. Así es, también, bueno, pues un poco en lo que nos vas diciendo, pues también como mantener una constante actualización de todos los temas, ¿no? O sea, no solamente estar muy informado, sino tener un trasfondo de esa información y estar, pues, plenamente actualizado de todo lo que esté pasando, pues, en todo lado, ¿no? Eso también es... Al menos tratando, porque decir todo, eso, o sea, si nos ponemos en petabytes, o en exabytes o betabytes, no llegaríamos. La información, lo que se produce de información en un día, ya no es consumible. O sea, ya en estos minutos que hemos pasado, ya hay información que no la vamos a poder acceder porque no nos da el tiempo. Tendríamos que tener una máquina cuántica en nuestro sistema de procesamiento para poder lograrlo, pero en todo caso, sí, se busca eso. Busca lograr líneas de información, y esta sí, ahí diría líneas validadas, porque hay información, entre comillas, información. Entonces uno tiene que saber crítico de la información que uno está accediendo y contrastarla, efectivamente. Así es. Bueno, Julio César, quisiéramos saber también, pues, cómo fue tu experiencia ya dentro de la Academia Diplomática. ¿Qué facilidades, qué retos los cuales te tuviste que enfrentar en ese momento? A ver, ¿qué retos? Una familia. Yo soy de Guayaquil y la Academia Diplomática es en Quito. Yo tuve que desplazarme alrededor de 6 meses aproximadamente, en los cuales estaba lejos de mi esposa, de mis hijos, iba y venía fines de semana. Eso era mis respetos. El fin de semana viajaba hasta Guayaquil y regresaba para a las 7 de la mañana el día lunes estar presente en la primera clase de la academia. Entonces sí, eso fue un elemento fuerte, importante, que en algunos casos aquellos que no son de Quito, o no son de Bogotá, o que no son de Lima, o que no son de las capitales de cada uno de los países que tienen sus propias academias diplomáticas, los que somos, digamos, de provincia, vamos a decirlo así, tienen que tenerlo en consideración. Es un elemento importante. También es un reto en el sentido de que hay que saberse manejar en algunos momentos sin apoyos directos. Efectivamente, no estaba mi esposa, mis hijos, pero los lograba tener en mis sentimientos, más bien tenía fuerzas por ellos. La propia academia, claro, te mandan material fuerte que tienes que revisarlo, hay trabajos que hay que hacer en grupo, y a veces las máquinas no nos ayudaban un poco, las que estaban en la propia academia. Eso también nos perjudicaba a veces de vez en cuando, pero se fue solventando la ayuda como equipo, repito, de todo, digamos, de mi propia promoción. Somos la promoción número 13, la de la Academia Diplomática del Ecuador. Fue muy bonito, es muy bonito, somos un excelente, nos hemos hermanado, tenemos nuestro propio chat. Imagino que ustedes en el tiempo también las han de crear, nos ayuda a eso porque somos
somos una retroalimentación de lo que sucede en cualesquiera de las partes donde estamos asignados a nivel mundial. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya nos contaste que iniciaste tu carrera como diplomático en el año 2009. Sin embargo, pues bueno, quisiéramos saber cuáles son algunas de las áreas en las que has trabajado dentro de la Cancillería en Ecuador desde ese momento. Ya, en principio, cuando uno está en la academia diplomática, le toca hacer lo que se conoce como pasantías. Me imagino que eso sucede en otras academias diplomáticas del mundo. Sí me lo han comentado. Y en estas pasantías, a mí inicialmente nos tocó vivir y enfrentar, digo yo, las presidenciales que se dieron eso. Por lo menos nos tocó un cambio de gobierno, asunción de mandato presidencial. Ese fue el primer evento que tuvimos. Fue una locura. Nos asignaron a cada quien a un grupo específico. Y lo hicimos pero muy bien. Las personas que nos tocaron, algunos no los conocimos, que formaban parte de la Cancillería, no eran todos diplomáticos, pero eran justo lo que les mencionaba, gente administrativa, personal de apoyo, pero igual confluíamos y trabajábamos por un mismo objetivo común y se lograba lo que se tenía que lograr. Gente que tenía que tener amanecidas, nos tocó también a nosotros, pero por otras actividades, pero se hizo, creo que con el mejor de los profesionalismos y amor por el país, en ese primer evento que nos tocó dentro de las pasantías. Después cada uno fue siendo asignado, y en mi caso a la Dirección General de Relaciones de Centroamérica, México, Centroamérica, no, déjame recordar, me estoy diciendo mal, Dirección General de América Central, Caribe y del Sur. Con esta dirección tuve mi primer formal desarrollo en alguna de las áreas que manejaba la Cancillería. Tuve las relaciones de Chile parcialmente y directamente las de Uruguay y Paraguay. Apoyé también con las de Venezuela. Posteriormente formé parte del CEPES, Comisión Permanente del Pacífico Sur, que básicamente es una interrelación de 4 países de Sudamérica. Incluía en ese momento una posible anexión de Panamá y posiblemente Costa Rica. Entiendo que ya Costa Rica ya está hablando y está formando parte de ese proceso o está en miras de ser parte del mismo, que permite una interacción para un mejor manejo de los recursos biológicos de las áreas, así como haciendo investigación científica. Después estuve en Perú, posteriormente me retorné a Cancillería. En Perú fui cónsul y después cónsul adjunto. Posteriormente retorné al Ecuador a formar parte de la Dirección de Relaciones Vecinales y Seguridad. Esa dirección se dividió y quedé en la Dirección de Relaciones Vecinales, que como bien les mencionaba, tiene relación con los países de Ecuador y Colombia. Yo me encargué de lo que es 2 de los ejes, en el caso de los 5 ejes que se maneja con Colombia, el eje de planificación y adicionalmente el eje de infraestructura. Y 2 ejes. Y en el caso de Ecuador, con Perú, que son 7 ejes, igual, el eje de planificación y el eje de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando desde petróleo, energía eléctrica, caminos, puentes, hospitales, centros binacionales de atención fronteriza, todo lo que se les pueda ocurrir que permita, y en especial a sectores fronterizos, mejorar su calidad de vida. En el caso de planificación, está también dirigido a ellos, pero engloba también el hecho del manejo de una visión compartida de lo que se busca en los países que se están estableciendo estos procesos binacionales, lograr en un periodo al menos hasta el 2030, estamos viendo actualmente, al menos con Colombia,
el desarrollo a través de indicadores de las mejoras en todos los aspectos de las relaciones. Aquí ya estamos hablando no solo en infraestructura, aquí estamos hablando leyes, estamos hablando gestión de procesos, estamos hablando de la parte económica, comercial, estamos hablando de la parte laboral, estamos hablando de todo lo que se les pueda ocurrir, que puede haber una interacción entre dos países. Y mucho más cuando son países que son fronterizos. Y que tienen elementos que son compartidos. Vamos a hablar en ese sentido de los recursos hídricos. Tenemos recursos que pasan, o sea, la frontera es un elemento, vamos a decirlo, definido por el ser humano. Las aves, los ríos, ellos estaban antes de nosotros, o sea, en ese sentido ellos convergen en otros sistemas y nosotros tenemos que respetarlos. Y en ese sentido hay que saber manejar este tipo de recursos. Así es. Bueno, y normalmente pues con todo este tema fronterizo, que es el mejoramiento de la calidad de vida pues a los connacionales de un lado y del otro, pues es bastante importante, ¿no? Que se den a veces con cosas que no son tan visibles para las personas, pero que pues por detrás tienen un trabajo grandísimo de lado y lado, ¿no? Tanto de un país como del otro, las reuniones, pues en sí la relación diplomática que se tenga que dar, no solamente pues en los aspectos como tales migratorios o todo esto, sino también en temas de seguridad, ¿no? Todo como lo menciona Julio César, en pro de la calidad de vida de esos connacionales. Entonces, pues bastante interesante que nos hayas contado un poco de esto. Claro, es la calidad de vida y resaltando y logrando y buscando y pretendiendo que esto que son reuniones que aterricen en elementos que sean visibles, porque no queda, no sirve, no es éticamente, diplomáticamente dable que se quede un proceso en un papel, en una reunión, en una foto. Entonces lo que se busca es que esto aterrice en beneficios para el ciudadano de a pie. Así es, que se vea de verdad. Un ejemplo que me gustó, bueno, no es de lo más, pero me gustó que se insistió y finalmente se logró, al menos en el proceso de toda, al menos justo, casi me iba y ya se estaba en proceso, ya no pude ver el final, vamos a decir, pero estaba ya en proceso, el tema del roaming. Se buscaba unificar el roaming y mandarlo a un cero absoluto. Entiendo que ya para este año, si no el 2023, las tarifas de roaming llegan a cero entre Colombia, Ecuador y Perú. Sí, efectivamente. Entonces, me gustó porque yo fui parte de ese proceso. Y ya lo teníamos, ya estaba programado, estuvo concertado, ya estuvo convenido y estuvo firmado. Entonces, me venía para acá, me vine con el gusto de que ya sabía que eso estaba ya avanzado. Entonces, son esas las cosas que nos interesa, al menos los que estamos en la carrera diplomática, es lograr cosas para el ciudadano de a pie. No solo decir, se han tomado estas fotos, han logrado firmar un instrumento y que ese instrumento duerma 20 años, sino que ese instrumento se vuelva una realidad y una realidad con beneficios para la ciudadanía. Efectivamente, eso que mencionas del roaming también, hace un tiempo en la comunidad andina estuvieron haciendo pues como la difusión de que ya eso había salido ya ese decreto de comunidad andina en el cual se unificaba pues todo este tema de la tarifa de roaming y bueno, que es un beneficio finalmente para todos nosotros, ¿no? Los que tenemos que comunicarnos mucho con Ecuador, con Perú, con Colombia. Entonces es bastante bueno y es un beneficio y bueno, qué interesante que tú hayas participado ahí, que nos logres contar pues también todo esto, ¿no? Pues son cosas por detrás que de verdad le interesa saber a la gente, ¿no? Pues como cuál es el trabajo efectivamente del diplomático, qué es lo que hace un poco en su día a día y como para qué va a servir, ¿no? No solamente como tú dices, el papel y la foto, sino de verdad, cuál es el servicio que se presta al público y a los connacionales. Bueno, pues mencionamos un poco ya también la parte del idioma, que es importante para los diplomáticos, pero
a mí me gustaría que tú ya como un diplomático experimentado nos digas cuáles son las actitudes, las habilidades o las características que consideras que debe tener un diplomático para todas estas personas que están deseosas de llegar a la diplomacia, de prestar un servicio exterior impecable. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas actitudes, habilidades o características para ser un buen diplomático? Creo que algo de ello ya lo he mencionado de alguna otra manera. Sin embargo, para resumir, entrega, sinceridad, capacidad de concretar. Cuando digo concretar es resumir, esquematizar, de dar ideas, manejar ese en equipo, de ser necesario entregarse y saber que en algún momento va a ser muy esforzado. No estamos hablando de que les toca salir a las 6 de la tarde, puede ser que les toque salir a las media. Esto sucede en toda profesión, lo que voy a decir. Puede suceder que un día les toque salir muy tarde, o puede que les toque salir muchos días muy tarde. No por eso significa que lo están haciendo mal. Cabe que haya que esforzarse en ese momento porque hay un elemento crítico y coyuntural. Entonces, en miras a un bien mayor, sacrificarse. Capacidad de sacrificio, en pocas palabras. Saberse manejar con sus familias, porque son las familias un elemento importantísimo. Importantísimo. Es un apoyo que sin la familia ustedes se quedan sin un elemento importante de su desarrollo como personas. Es importante siempre tener a la familia como parte de este proceso. ¿Qué más les diría? Que siempre estén enriqueciéndose de información, siempre aprendiendo. Me dicen en mi casa, me dice mi hija, y me dice mi esposa, siempre estás estudiando. Y yo digo, bueno, sí, siempre he sido curioso. Entonces, uno de los elementos que le digo es que sean investigadores, curiosos, buscar siempre nuevas cosas. Nunca se queden con lo que ya han aprendido, siempre busquen hacer algo más. Hacer algo más puede que sea no necesariamente algo formal, puede ser que aprendan a hacer, porque también esto es parte de lo que debe saber un diplomático, aprender, si se les ocurre, un instrumento musical o aprender de cultura de un país. Actualmente yo intento, no voy a decir que sé, estoy aprendiendo algo de catalán. Eso me gusta, siempre estar, ya lo leo bastante bien, ya le entiendo bastante bien cosas, algo lo hablo, pero lo importante es siempre hacer algo nuevo. Eso ayuda, dicen ahí en neurociencia, a hacer que la plasticidad que ya tiene el cerebro sea más fuerte para en el tiempo tenerlo siempre como un músculo que se desarrolla a favor de la persona. Y que tengan esa, como les decía al principio, esa empatía, capacidad de servicio por los ciudadanos. Siempre traten de entenderlos. A veces hay personas que no saben explicarse, pero hay que buscarle la forma para poder llegar a ellos. Y cuando digo esto es porque en los consulados nos toca. Y nos toca, tenemos que hablar bastante. Es el día a día en los consulados. Hay momentos de emergencias, hay momentos de urgencias y hay momentos de necesidades generales. Hay que saber validar esos tiempos con los tiempos, valga la redundancia, que ustedes tienen dentro de la capacidad de las propias oficinas consulares. A veces ustedes serán grupos en las oficinas, habrán 5 o 6 funcionarios, hay oficinas que tienen 10 funcionarios, y sobre eso trabajarán y se coordinarán. Es necesario que sepan apoyarse en saber pedir ayuda, también es importante. Eso es creo que es una actitud que deben manejar los diplomáticos. Saber reconocer que no conocemos de todo y pedir la ayuda en el momento oportuno. Porque en diplomacia, como en cualquier profesión, no es bueno dejar las cosas que vayan pasando. Tienen que decirse de manera en el momento oportuno y buscar soluciones. Perfecto, Julio César. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, se nos han conectado gente de Perú, de Argentina, seguramente también de Ecuador, que no lo pusieron en los comentarios. Tendremos, pues igual, reproducciones posteriores de mucha gente de Ecuador seguramente. Y tenemos también pues una pregunta, le voy a poner en pantalla.
Mira, nos pregunta Diana Marcela Gallegos, ¿qué diferencias se evidencian en los estilos y énfasis de la carrera diplomática del Ecuador con la de Colombia? Así también pues como en la agenda diplomática. Entonces, no sé de pronto qué nos puedes comentar al respecto. Difícil que pueda hablar ¿De las agendas? por la agenda, en especial de otro país. Estaría metiéndome en una camisa muy grande que no la podría rellenar. Lo que puedo tener una idea, y bueno, generalizada, es lo que se podría ver es los orgánicos funcionales. Yo creería que para ser menos, menos meter mi percepción, yo diría es trabajar con los orgánicos funcionales. Si vemos el orgánico funcional de la Cancillería ecuatoriana, lo que vemos es que tenemos al menos en estos instantes dos viceministerios, que se da fuerza a dos elementos. Uno es a las relaciones políticas y económicas, que ese es el Viceministerio de Relaciones Exteriores, y el siguiente, y desde algunos tiempo atrás, el Viceministerio de Movilidad Humana. Y sobre él hay un gran ramal que se ha generado, más las diferentes coordinaciones que son de soporte, como decía en algún momento, existen coordinaciones administrativa financiera, que no es propiamente la propia diplomacia, pero necesita para manejar la parte financiera, administrativa y logística, para que cada una de las divisiones tenga lo que requiere. ¿Sí? Igual que hay un área tecnológica, que es la coordinación de tecnologías y sistemas de la información. Entonces existen coordinaciones, pero la parte, digamos, el core de la Cancillería de Ecuador son estas dos, el Viceministerio de Movilidad Humana y el Viceministerio de Relaciones Exteriores, dentro de las cuales confluyen los temas que también entiendo por ver el orgánico, pero de otra manera dispuesto, de una manera diferente. No voy a meterme si es más simplificado o no, voy a decir que cada cancillería, según su contexto, debe entender las relaciones y buscar, eso sí, de alguna manera confluir en elementos comunes con los demás países. Y en ese sentido, los nombres pueden ser diferentes, los orgánicos pueden ser diferentes, pero lo que buscan es tocar todos los temas, y todos los temas desde energía nuclear, desde el narcotráfico, desde el manejo de animales capturados, especies en extinción, desde la pesca artesanal, desde la pesca industrial, la prospección de recursos naturales, desde minerales, gas, petróleo, todos esos temas entiendo que la Cancillería colombiana los está haciendo también tanto como la Cancillería ecuatoriana, incluyendo desde otra manera, lo digo, los temas que tienen que ver con movilidad humana, que en el caso nuestro los manejamos a través de este ministerio que les acabo de decir, y que desde el cual yo dependo. Orgánicamente, los consulados del mundo dependen del Ministerio de Movilidad Humana. Entendería que en el orgánico de Colombia es un poco diferente, no existe ese viceministerio, pero manejan el tema de la movilidad humana, entendería que de una manera similar a lo que hace Ecuador, y que sería de alguna u otra manera una representación de los intereses que tienen los demás estados en Latinoamérica y a nivel del mundo, porque obviamente sus connacionales son importantes para cada uno de los países. Y eso queda claro cuando se busca defender sus intereses en el exterior por cada uno de los países, tanto a nivel de las personas que están en vulnerabilidad, que lo hacen los consulados, como las referencias de las necesidades en los diferentes estamentos, sea Organización Mundial de Trabajo, en la Organización de Propiedad Intelectual, en la Organización Mundial de Comercio, en los temas relacionados con la UNODA, que es el manejo de la defensa, en Naciones Unidas. Los ámbitos son muchos, los organigramas pueden ser diferentes, pero los intereses son hasta cierto punto comunes. Así es, Julio César. Bueno, pues digamos que hemos atravesado dentro de la conversación como varios tips que has dado, ¿no? Para quienes quieren llegar a la diplomacia, no solamente en Ecuador, sino también en los demás países. Pero me gustaría que dejáramos como un mensaje final a quienes en este momento están interesados en ingresar a la Academia Diplomática en Ecuador, que sea precisamente
próximo a darse a darse en las pruebas, ¿no? Para el ingreso. Entonces, de pronto, como un mensaje final para tus connacionales que están interesados en llegar como tal a la diplomacia ecuatoriana. Mi mensaje sería, crean en ustedes. Esa es creo que es uno de los elementos más importantes, tener una firme convicción en las capacidades que tienen como seres humanos, como personas, y lo que pueden brindar a su país. Y como herramientas, les sugiero, no necesariamente, pero sí es importante, al menos en esta etapa, si tienen gente con la que puedan interactuar sobre los temas que tienen que son parte de los tópicos, les va a ayudar. Dicen que en neurociencia una forma para que la memoria retenga más los conocimientos que está recibiendo, la mejor de las maneras es enseñando. ¿Eso qué significa? Que si ustedes están revisando una materia, un tema que les está costando, dicen ahí, ¿qué diríamos? Dientes, clavos, no sé, les está costando demasiado aprender. Leerlo les permite llegar hasta un cierto nivel de porcentaje. No puedo decir los valores, pero es más o menos un 10, 15, aproximadamente. Leerlo, pero visualmente. Hablarlo eleva eso, digamos, a un 30%. Pero si ustedes intentan explicar eso que ustedes están leyendo a alguien más, el nivel de retención y capacidad de aplicación de eso en el futuro llega de un 90 a un 95%. Entonces, si ustedes tienen capacidad de trabajar en grupos estos temas que les toque, les sugiero hacerlo. Adicionalmente, si pueden, siempre estén leyendo temas que va a ser importante. Un elemento importante es manejo de redacción. Disculpen, en la Cancillería ecuatoriana, y lo sé que también en la de Colombia, un elemento importante es la redacción. Sepan manejar, ser concisos, sepan manejar la idea principal y ideas secundarias, concretar, como dije hace un rato, saber resumir, manejo de idiomas, tenerlo bien claro y tener ese espíritu positivo y resiliente en cada paso del proceso. Pues, ustedes pueden querer, porque son varias etapas, que se les hace preguntas de múltiples temas. Entonces, no porque en algún tema hayan sentido que les fue no tan bien como hubieran querido, no por eso ustedes deben bajar el nivel. Ustedes deben hacer más bien sacar fuerza de eso y buscar dentro de sí, por eso digo resiliencia, buscar dentro de sí para recuperarse de eso y estar al nivel para la siguiente etapa. Dicen, esto no ha acabado hasta que ha acabado. Cuando estamos hablando de relaciones internacionales hay una palabra similar en consenso. Esto no está acordado hasta que todo está acordado. Lo mismo deben aplicar al proceso del ingreso a la academia. No deben darse por vencidos hasta que han llegado al último de los pasos. Así es. Bueno, Julio César, cónsul de Ecuador en Palma de Mallorca, España, mi agradecimiento en nombre de nuestro director ejecutivo, Daniel Rodríguez, de todo el equipo CIBEI, y pues de todas las personas que se conectaron y que seguramente verán esta aula diplomática posteriormente. Mi agradecimiento por tu conexión, por tu tiempo, por habernos apoyado y contado tus experiencias como diplomático, de cómo llegaste y bueno, pues desearte los mejores éxitos en todo lo que venga en este bello mundo diplomático para ti. Y en las interacciones, ¿no? Básicamente, actualmente estoy en Palma, estoy del otro lado estoy como más de, ¿cuánto? Más de 5.000 kilómetros, si mal no estoy. Pero espero en algún momento ubicarme, si me toque en Colombia o en algún país de Centroamérica sería interesante. Regresar a mis raíces en una de las alma mater, por ejemplo en INCAE, que estuve yo en Costa Rica, sería interesante también.
Muy bien, seguramente así será y bueno, pues como te digo, nuestros mejores éxitos en todos estos proyectos que vengan y que tengas. Igual para todos ustedes y Gracias. siempre tengan esa perseverancia en lo que vayan a hacer. Esto implica tener una convicción en ustedes mismos. Siempre eso es uno de los elementos importantes. Una convicción con un proceso, yo decía antes, de empatía con los demás y de respeto a los demás. Eso es importantísimo. Listo. Sí, pues claro que sí. Muchas gracias de todas maneras. Ya pues a nuestra audiencia, a todas las personas que se conectaron también, nuestro agradecimiento por haberlo hecho, por estar atentos a nuestros lives, a nuestras aulas diplomáticas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que pues si están interesados en prepararse con CIBEI para el servicio exterior, para estos exámenes de las academias diplomáticas, en este momento en especial al Ecuador, que es la siguiente, lo pueden hacer con nosotros. La información la pueden conseguir en todas nuestras redes sociales y los invitamos para una siguiente aula diplomática que tendremos la otra semana con un diplomático mexicano, así que estén atentos a nuestras redes sociales para que se conecten también a este espacio de conocimiento y acercamiento de la diplomacia a nuestras vidas. Entonces, Julio César, una feliz tarde, noche para ti y para toda nuestra audiencia también feliz día y feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pasen bien. Un abrazo. Gracias.